Para continuar hablando acerca de esos efectos que puede tener la decisión del Banco de la República de reducir las tasas de interés del 9.25%, nos conectamos a esta hora con César Pavón. Él es el director de investigaciones económicas de Corfi Colombiana. César, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol en vivo y quiero empezar preguntándole cómo poder entender esta reducción que se dio por unanimidad del Banco de la República y esto cómo afecta o cuál sería el coletazo en el bolsillo de los colombianos. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes, Catalina, a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuál fue la decisión que tuvimos hoy? Yo creo que hubo dos sorpresas en particular para el mercado. Por un lado, pues el mercado estábamos apuntando más y nos incluimos desde Corfi Colombiana a que las tasas de interés se mantuvieran quietas. Al contrario de lo que pensábamos, la mayoría de analistas nos dio una sorpresa reduciendo las tasas de interés en 25 puntos básicos, pero además con un segundo ingrediente que también fue sorpresivo. Esto fue una decisión de unanimidad. ¿Por qué estas decisiones o cuál fue el mensaje que dio el gerente al final de su rueda de prensa? En primer lugar, en la medida que la inflación se redujo ligeramente el mes pasado, le da cierto espacio al Banco de la República para reducir en 25 puntos básicos su tasa de interés. Pero en segundo lugar, yo sí creo que el mensaje, después además de todos los ataques que hemos visto a los diferentes codirectores por parte del presidente, de una unanimidad del Banco de la República tomando ese, pero es un mensaje positivo. Aunque nosotros todavía veamos unas sombras para tomar este tipo de decisión y en particular la incertidumbre fiscal, pensamos que se iba a sopesar más para dar esta reducción, pues es un buen mensaje que el Banco de la República unánimemente, es decir, todos los codirectores del banco, los 7 codirectores del banco, incluyendo el Ministerio de Hacienda, estuvieron de acuerdo en esta decisión de reducir en 25 puntos básicos la tasa. César, ¿por qué ustedes esperaban que estas tasas se mantuviesen quietas, como usted lo decía al principio? Bueno, yo creo que había dos razones fundamentales. Por un lugar, en primer lugar, como bien lo mencioné, la incertidumbre fiscal. En la medida que se mantiene la incertidumbre fiscal, y lo vimos el fin de semana pasado, además con el anuncio del Fondo Monetario Internacional de suspender la línea de crédito flexible de la economía colombiana, que eso limita de cierta manera el espacio fiscal que pudiésemos tener en momentos de adversidad. Y también, en segundo lugar, el contexto global. Vemos una gran incertidumbre global que está prevalente, que sigue persiguiendo al mercado, y nos parecía que en esta incertidumbre, no solamente local, sino global, tomar estas decisiones podían llegar a tener algunos riesgos. No obstante, los riesgos que sopesó más y que al final le permitieron al Banco de la República reducir su tasa de intervención fue la noticia que sí fue evidente. Vimos un descenso de la inflación, no solamente total, sino también la básica, que excluye alimentos irregulados, que le permitió de cierta manera un alivio en las tasas de interés, que si quiere puedo compartir ya eso cómo les puede decir a nosotros en el día a día, pero sí es un alivio de la tasa de interés que al final de cuentas, en términos de actividad económica del bolsillo, pues es una buena noticia. Pues es una rebaja pequeña que sin duda va a ayudar a que sigan bajando esas tasas de interés específicamente también para los créditos bancarios en sus diferentes modalidades. Pero hablándolo, por ejemplo, a nivel empresarial, para esos pequeños y medianos empresarios que en este momento puedan verse beneficiados con esta reducción de estas tasas de interés, de alguna manera también podría ser beneficioso teniendo en cuenta la crisis y, como usted dice, esa incertidumbre que se viene presentando en la economía mundial, específicamente en la economía de Estados Unidos, porque podrían entrar a competir con mayor fuerza en ese tipo de mercados. En efecto, esto significa un alivio financiero y en un contexto de tanta incertidumbre, pues un alivio financiero siempre hace una buena noticia. El Banco de la República es el banco de bancos, es el que le presta a los bancos. En la medida que reduzca su tasa de referencia, los demás bancos van a poder pedir prestado con una tasa menor y eso se espera se transmita en la economía, no de manera inmediata, pero sí que los empresarios, los ciudadanos de a pie, que vayan a pedir un crédito, crédito de consumo, crédito hipotecario, crédito también de inversión, pues tengan una tasa un poco más favorable de lo que se pensaba al menos hace unos días. Eso naturalmente en un momento de tanta adversidad y un contexto adverso, pues es una buena noticia, es un alivio que esperamos se sienta
no solamente las grandes empresas, sino en general en los bolsillos de los colombianos, aquellas pequeñas empresas que quieren buscar pues, algo de financiamiento. No obstante, yo creo que vale la pena resaltar que el Banco de la República complementó esta reducción y se mantiene con un mensaje de cautela. No podemos advertir que las tasas de interés vayan a seguir bajando. Yo creo que el Banco de la República va a seguir viendo los datos mes a mes y en esa medida va a evaluar si va a poder seguir bajando las tasas. ¿Por qué digo esto? Porque tampoco en un momento de tanta incertidumbre, tanto global como local, es deseable que el crédito se reactive inmediatamente. Debe ser un proceso paulatino, que vaya muy de la mano de los datos y que pues al final se soporte esa información que le está dando el equipo técnico del banco y que no se tomen decisiones apresuradas, sino con cautela, que es justamente lo que el banco ha venido advirtiendo y que se mantiene ese mensaje, aunque redujo sus tasas de interés, la cautela sigue siendo la principal recomendación en general en la economía. Es importante mantener esa cautela en los mercados, César. Usted mencionaba hace algunos instantes que con la reducción de la inflación de pronto también se pudo dar que el Banco de la República tomara esta decisión y creara, digamos, o tuviese ese espacio de reducir estas tasas, esta tasa de interés en 9.25%. ¿Qué otros factores deben influir para que a futuro el Banco de la República siga tomando este tipo de decisiones de o reducir en mayor medida las tasas de interés o de por lo menos mantenerlas? Yo creo que el principal factor, y lo ha venido destacando el gerente del banco, incluso en su intervención hoy, es la situación fiscal. La situación fiscal ha sido la traba y lo que ha permitido limitado, más bien ha limitado que el Banco de la República pueda hacer una política mucho menos contractiva. Ellos reconocen y lo han venido reconociendo que la política a un nivel de tasas de 9,25, de 9,5, con un nivel de inflación ya acercándose a 5%, es una tasa contractiva, es decir, que el crédito en este momento está en una fase contractiva, lo que le ha limitado y lo que no le ha permitido al Banco de la República reducir más aceleradamente sus tasas es la gran vulnerabilidad que encontramos en la situación fiscal. Ahorita estaban hablando justamente estas medidas del ministro de Hacienda que viene anunciando, pero sí creo que es muy importante que se anuncien recortes de presupuesto muy pronto. Lo dijo el propio Fondo Monetario, lo hemos dicho todos los analistas, la salida de esta encrucijada y de este laberinto que tiene el Ministerio de Hacienda y unas finanzas públicas muy inciertas es exclusivamente, o es la salida más rápida, es un ajuste del presupuesto. Yo creo que eso es lo que el país más necesita, el Banco de la República más necesita, para de cierta manera ver ya una senda más en el segundo semestre del año, donde pueda reducir más las tasas de interés. Y a esto le sumo un ingrediente adicional. Yo sí creo que el dato de inflación, si bien ha venido siendo positivo, es probable que el dato de abril también sea positivo, que superemos ese rango, ese mínimo del 5% que hemos tenido, ese techo que hemos tenido ya hace varios meses, que se ubique incluso por debajo del 5%. Sin embargo, en el segundo semestre pueden empezar a resurgir presiones inflacionarias, como cuáles. Los aranceles van a empezar a incidir en la canasta básica, en los productos básicos que consumimos, en particular son alimentos. También los factores como el gas, que hemos visto que ya han afectado la canasta básica, pueden seguir incidiendo y eso puede volverse en una traba que va a limitar con el componente fiscal la reducción acelerada de tasas y por ello el llamado del banco a una cautela, no leer esto como ya empezó la senda de reducciones, si van a seguir viendo los datos mes a mes y con ello tomando las decisiones con mucha cautela. Finalmente, César, quiero preguntarle, usted como analista económico, como una persona que ha estado al tanto de todos estos temas y de los movimientos financieros del país, usted me mencionaba uno de los puntos principales para poder superar esta crisis justamente es reducir el presupuesto. ¿Cree también que es una buena medida lo que pretende hacer el gobierno nacional y la DIAN con anticipar el recaudo tributario del próximo año para este año? De alguna manera no se deja desfinanciado el presupuesto para el próximo año o incluso para el gobierno entrante? No, nosotros desde Corfi estamos en contra de esta propuesta, nos parece que es negativa, no solamente por los problemas de finanzas públicas que podría generar, se habla de un hueco cercano a 12 billones de pesos que estaríamos produciendo con esa medida, sino también para los empresarios. En general, adelantar los pagos en un contexto tan adverso donde está habiendo una senda de reactivación
pueden tener un impacto muy negativo en la actividad económica. Por tanto, nuestro llamado no es a buscar o ser creativos en soluciones que creemos que no son convenientes para el contexto macro que estamos viviendo, sino ir a lo que ya creo que todos hemos advertido y que es muy importante que el Ministerio de Hacienda sea consciente de ello, es un recorte. El recorte del presupuesto cercano a 30 billones de pesos es la salida más rápida, más directa y que ya hemos identificado como esa medida que esperamos todos se pueda tomar para retomar esa confianza inversionista y que la economía se recupere y no estas medidas que están proponiendo que no creemos que sean convenientes ni necesarias en este contexto macro. César, muchísimas gracias por su perspectiva y por supuesto por esta amplia explicación acerca de la decisión que toma de manera unánime hoy el Banco de la República al bajar las tasas de interés. Es César Pavón, director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana. Muchísimas gracias. A usted, Catalina, a toda la audiencia, muchas gracias por la invitación.